A ver, con el saludo correspondiente a todos los presentes y con la venia de la profesora del Ministerio de Educación, bueno, voy a pasar a exponer lo que, bueno, en otros términos, los anteriores exponentes lo han hecho como matriz de los desempeños específicos. Bueno, como buen matemático, creo que el orden de los factores materiales productivos lo que tiene es todos los componentes, lo que usted había dado. Tenemos las competencias, tenemos las capacidades, tenemos los estándares, tenemos los primeros desempeños y tenemos los desempeños específicos. Creo que está todos los componentes que usted nos ha solicitado. Ahora, bueno, tampoco es con el ánimo de decir que eso ya es una consolidación exacta, ¿no? Es lo pequeño o lo poco que he podido comprender respecto a cómo hacer los desempeños específicos. Nosotros tenemos una competencia, hemos priorizado la competencia resuelve problemas de cantidad, las cuales tiene 4 capacidades. Traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, y finalmente argumenta. ¿Llegó la milenio? Ahí. Ya, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones, que es la cuarta capacidad. Ah, ya va. Sí, sí. Ya, ahí están sus 4 capacidades. De las cuales mi persona ya ha elegido especificar la capacidad número 1 de la competencia resuelve problemas de cantidad. O sea, lo correspondiente a traduce cantidades a expresiones numéricas. Revisado los desempeños, principalmente en el 5º año de secundaria, hemos podido establecer estos 2 desempeños que corresponden, pienso yo, a la capacidad traduce cantidades a expresiones numéricas. Dentro de ellos tenemos el primer desempeño, cuya habilidad es establecer relaciones entre datos y acciones, de comparar, igualar cantidades, a trabajar con tasas de intereses compuestos, las transforma a expresiones numéricas que incluyan operaciones con números racionales y algunos números irracionales como pi, phi, epsilon, o raíces inexactas, notaciones científicas e intereses compuestos u otros modelos a su alcance. Luego la otra habilidad, que es un poco ya más elevada, es evaluar si las expresiones numéricas que hemos hecho plantear o reprodujo las condiciones de la situación y las modifica y ajusta para solucionar problemas similares y sus variables. Como usted mismo lo decía anteriormente, se puede visualizar en matemática la comunicación o la expresión es un tanto más compleja. No puedo yo determinar, como lo podría hacer en comunicación, en forma exacta, y decir esto corresponde aquí, esto corresponde acá. Por ejemplo, la habilidad encierra un conjunto más amplio de temas o subtemas que tenemos que tratar con respecto a ese desempeño. Estamos en forma genérica hablando acá en este desempeño de comparación o relaciones de datos y acciones. Estamos hablando de tasa de intereses, estamos hablando de números racionales y irracionales, notación científica. Y de repente, para ir un poco más a esclarecer, retrocedemos un poco, como usted mismo decía, a los estándares.
que también nos sirve para poder ampliar de alguna u otra manera estos desempeños. Por ejemplo, los estándares podemos visualizarlo, que un poco más nos da luces y dice: resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, cosa que no visualizábamos en los desempeños, tan solamente establecíamos relaciones. Entonces, de ahí podemos ir agregando y sacando nuestros desempeños específicos, ¿no? Entonces, en el desempeño, si bien la habilidad no cambiamos, establece, pero ya vamos disgregando en temas específicos. Tenemos, establece. ¿Qué cosa va a establecer? Relaciones, precisamente para resolver los estándares, para resolver relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, lo cual estamos poniendo aquí. Luego también tenemos que establece esas mismas relaciones entre, decía acá, magnitudes o intercambios financieros, que nos dan la luz es el estándar. Entonces tenemos otro desempeño específico. Luego, como en los estándares teníamos 3 habilidades: resuelve, traduce y evalúa, las otras operaciones o los otros desempeños específicos lo hemos compartido con la habilidad de traducir. Traduce. Y teníamos, traduce expresiones numéricas, porque lo que se trata es traducir, o lo que se va a evaluar es el alumno traduce las expresiones numéricas y operativas a con números irracionales o racionales. Entonces, acá tenemos otro desempeño específico que es traduce expresiones numéricas y operativas con números racionales e irracionales. Y así sucesivamente podemos establecer los otros temas que componen el desempeño número 1, podríamos decir, para la capacidad traduce cantidades a expresiones numéricas. Y finalmente, como un tema ya de evaluación, de conclusión, a un nivel más alto, evalúa si todo lo que hemos hecho se adecua a las necesidades e intereses y si modifica o se ajusta a nuestras realidades. Eso es lo que podría manifestar. Bien, aplausos para el colega. Los matemáticos, a ver, aporten los matemáticos. Cuando dice, establece relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, esas cantidades grandes o muy pequeñas, ¿qué cantidades son? Pueden ir hasta el infinito. ¿Ah? Desde el menos infinito al más infinito, de 0 al más infinito, de 0 al menos infinito. Ya. Pero ¿con qué grado? Dependiendo con qué grado usted trabaja. Con quinto grado ya pues los números, dentro de los números reales. Ya, los entonces, números reales que son infinitos o millones. Entonces, a haber una relación, por ejemplo, por medir la distancia de la Tierra a la Luna, esa cantidad tenemos que expresarlo ahí. O de la Tierra al Sol. Esas relaciones tenemos que establecer en esas cantidades grandes o muy pequeñas. Entonces, para eso vamos a utilizar, por ejemplo, las expresiones exponenciales, ¿no? Exponenciales. Entonces, de eso se trata matemática. Y lo que estoy viendo es cuánto hay bastante trabajo que tenemos que hacer en matemáticas. Sí. Vamos a empezar a investigar y tratar de... Ahí viene, por ejemplo, miren el desempeño, cómo está. Sí. Por eso, cuando, por ejemplo, yo les digo, establece relaciones entre cantidades muy grandes y muy pequeñas, esas cantidades deben llevar, como decir, un nombre propio. Y, por ejemplo, números, sí. Esa es la notación científica, pues. Esa es la notación científica. Esa es notación científica. Exponencial, notación científica. Claro. Pero ahí, grandes, pequeñas, ahí un poco tendría que establecer, yéndonos al desempeño, trabajar con tasas de interés compuesto, por decir lo que dice. O sea, en ese establecimiento, ves ahí, ¿no? Claro, entonces un poco irnos al desempeño. Este es un desempeño. Se ha tomado un desempeño, colegas. ¿Cuántos desempeños? Establece relaciones entre magnitudes o intercambios. Y evalúas el otro desempeño. Porque tenemos desempeños en el programa. Entonces, siempre hay que
ajustarnos un poquito a los desempeños. Son Ahí, los desempeños. no, pero ahí está el Acá está desempeño. el desempeño. Establece relaciones entre las acciones de comparar con la cantidad con tasas de interés compuesto. Entonces ahí sí está. A ver, ahí sí está, miren. Eso sí está. Establece relaciones entre magnitudes e intercambios financieros, que lo ha tomado del desempeño. Claro, y hay ¿Ya? que precisar lo que hemos trabajado ahí es el interés compuesto. Está abajo. Abajo. Traduce expresiones numéricas de relaciones Sí. con tasas de intereses simples y compuestos. Sí, ya que Ajá. quisiera poner ceñirnos un poco al currículum, ¿no? Cómo está el programa curricular y establecer eso. Yo pienso que está hasta las precisiones están adecuados, pero un poco reajustados a los desempeños. ¿Cuál programa curricular, profesor? Porque si esto es reflejo de lo que está en la programación curricular. El desempeño de eso que está en la Sí, programación sí, por eso, curricular. para especificar y ajustar. Por eso, estamos basándonos en lo que significa el desempeño establecido en la programación curricular de matemáticas. Claro. No estoy saliendo del contexto. No. Ahora, lo que sí puedo tener ausencia y tengo deficiencias necesariamente es con respecto a los desempeños específicos. O sea, ¿cómo lo disgregamos? Estamos viendo de que en matemática, y eso hay que ser realista, o sea, necesitamos mayor, de repente, capacidad de inferir con respecto a cómo disgregar, porque está en términos bastante genéricos. Sí. Lo que sí se entiende, ahí establece hasta Solamente el 1A es un desempeño, claro, ¿no? Es un desempeño. Ya está. El 1A El 1B, es otro desempeño. que yo considero que corresponde a la capacidad, traduce cantidades a expresiones numéricas. Y esos dos desempeños están establecidos en la programación. Estos dos desempeños, el 1A y el 1B, son, digamos, desempeños de esta capacidad, ¿ya? Hasta ahí estamos claros, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos a lo que dice el desempeño, ubicamos los verbos. Establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar, cantidades a trabajar con tasas de interés compuestos. Es un conocimiento, interés Ya. compuesto. Hasta ahí tenemos, ¿no es cierto?, un desempeño. Las transforma en expresiones numéricas, modelos que incluyan operaciones con números racionales y algunos otros números irracionales. Entonces, Hay aquí otro, ya- el otro conocimiento es números racionales y el otro números irracionales. Claro, pero aquí ya viene otro desempeño, porque es las transforma a expresiones numéricas, Es transformación, ya está, claro. ¿ya? Y el otro vendría a ser notación científica e intereses, o sea, aquí hay otro contenido. O sea, aquí tiene en realidad, digamos, tiene tres: establece, traduce y ese traduce establece y transforma, pero ese transforma a expresiones numéricas tiene varios contenidos temáticos. ¿Sí? Tiene lo que son los números racionales, por eso que aquí lo ha desagregado. ¿Ven? Y el evalúa sí está acá abajo. Justamente ahí, por ejemplo, en el desempeño, no se visualiza lo que son los intervalos, y lo que sí podemos visualizarlo son los estándares. Amplía, ¿no? Los estándares amplían ese aspecto, desde tasas de intereses, simples, compuestos, racionales y irracionales. Evaluar no está dentro de argumentar afirmaciones. Esa partecita. tal vez, Evalúa. que justamente ahí ¿En dónde? establece, evalúa. En donde dice evalúa, es otra, digamos, es otra. Evalúa, Es otro desempeño. evalúa si la expresión dice, ¿no? Eso sí o sí entra a traduce. No. Por eso es. Evalúa. Ajá. Evalúa es si la expresión numérica planteada reprodujo las condiciones
condiciones de la situación modificada. Evalúa. Evalúa es el que pueda dar una, digamos, decir si está bien, si no es, si ha habido claridad, la opinión. Y la otra tiene que ver con la transformación. Yo encuentro 3 desempeños específicos, pero el desempeño específico, o sea, precisado, más complejo, porque tiene más contenidos digamos, temáticos, es el segundo, el que transforma expresiones numéricas, porque ahí te ponen números racionales, números irracionales, la notación científica, ahí hay varios. Ahí hay varios contenidos. El primero, el establece relación de cantidades muy grandes o pequeños, ya prácticamente lo tenemos que trabajar en trabajos de expresión numéricas operativas con números racionales y irracionales. Ya, ahí podría ser. Ya, entonces, a ver, lo vamos corrigiendo, precisando, ¿ya? Lo vamos precisando de una vez porque eso se lo van a llevar los demás, ya ustedes lo van. Establece relaciones entre cantidades muy grandes o pequeñas. Eso lo dejamos, eso. Esto ya tendríamos que trabajar también en matemática, cuando trabajamos los números racionales y irracionales, implícitamente vamos a trabajar con cantidades grandes o pequeñas, ¿no? Porque son de quinto y parece que ya no trabajamos en tercer, cuarto grado, si son grandes o pequeños, identificados. O sea, el hecho que se haya tratado en cuarto y se trata en quinto, lo que sube es el nivel de comprensión. Es lo mismo, pero en otro nivel. Eso es cierto. Sí, en otro nivel, pero se puede funcionar con uno de esto, cuando trabajamos las expresiones racionales y irracionales, ¿no? Sí, incluso, o sea, ahí que estamos viendo de que las habilidades que se están pidiendo están en un nivel casi mínimo, es comprender, ¿no? Porque los verbos establecer y traducir están en comprender. Al final sí elevar un poco más nuestros niveles en evaluar. Ahí es donde vamos a consolidar todos nuestros conocimientos anteriores. Si no podría quedar así, dice, establece relaciones entre datos y acciones de comparar y igualar cantidades a trabajar con tasas de interés compuesto. Ahí nada más. Ahí saldría, o sea, mejor dicho, este de aquí es un desempeño hasta acá. Hasta acá. Establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades a trabajar con tasas de interés compuesto. Es que hay dos contenidos en ese tiempo. Ya, a ver. Hablamos uno de cantidades numéricas y otro hablamos de tasas de interés. Son dos temas diferentes. No podemos juntarlos. O sea, uno está bien hasta interés compuesto y el otro es ya los números racionales e irracionales. Ya, entonces. Hasta 3. Entonces aquí. Hasta 3. Uno con racional netamente y otro con irracionales, que son distintos. Y entonces, acá podría ser: establece relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, entre números racionales e irracionales. Nada más ya. Hablamos en R, ¿no? Hay que dejar eso porque si no, matemática está bien enredado. Está complejo, ¿no? Pero hay, pedimos por un año la pero sí, los conocimientos están para separar. Por eso, lo que hay que tener más es descomponer los conocimientos. Pero en base no a va lo relacionado al desempeño. Claro, no debe cambiar la habilidad. La habilidad no debe. Comparar, igualar cantidades de trabajar con tasas de intereses. Dos temas que no están. Y luego dice, las transforma a expresiones numéricas que incluyan números racionales y irracionales, bueno, con notación científica.
está junto en ese desempeño. Sí, sí. Entonces hay que disgregar, porque son temas Hay que trabajar por separado. por separado. Las Disfruta transformas. las matemáticas, todas las competencias un poco, porque antes se trabajaba con las conocimientos. Temas como números naturales, enteros irracionales. Ay, Dios mío, ¿qué no existe? Ya, a ver, traduce expresiones numéricas y operativas con connotaciones científicas, transforma expresiones numéricas, no cambiamos el verbo, ¿ya? Para que las expresiones numéricas ya. Claro, transformación numérica. Transforma expresiones numéricas con intervalos, eso también queda. Ya. Transforma. Para que no se expresiona y transforma expresiones numéricas y operativas con tasas de interés simple y compuesto. Ya, ahora, estos en matemática, estos contenidos tienen un orden, o sea, ¿por cuál empiezan? Siempre empiezan por expresiones numéricas con números racionales e irracionales, ¿ya? Luego pasan a operaciones con connotaciones científicas y después a las numéricas operativas con intervalos. Ahí podríamos cambiar el orden. Ya, ¿cuál ponemos Primero primero? intervalos y después notaciones científicas. Ya, perfecto. Ya, y después, expresiones numéricas con tasa de interés. Esa va después de la. ¿Está bien ahí? No es después de la. De aquí, de acá. Eso tiene secuencia. Los racionales y irracionales Ya, expresados en intervalos. ya. Después de los intervalos lo aplicamos en Entonces aquí puedo poner, a ver por favor, así voy a sacar a todos para que pongan y quiero ver que esos desempeños estén bien, porque no ponen atención y después están ustedes, deduzcan los contenidos, no cambien las habilidades, precisen esos contenidos. Ya, a ver, yo puedo poner, transforma expresiones numéricas y operativas con números racionales e irracionales con intervalos, ¿lo puedo juntar? No. ¿Por qué? No lo puedo juntar si usted me está diciendo que primero puede trabajar con los números racionales con intervalos. Está bien, pero son dos temas apartes. Cuando nosotros conjeturamos el conjunto de los números reales, hablamos de los subconjuntos que tienen. Ya. Los números enteros, los números racionales, los números irracionales, etc. Ya. Luego, hablar de intervalos es representar en la verdadera magnitud lo que significa los conjuntos de los números reales. Y tiene otra connotación las operaciones que se llevan a cabo de los intervalos. Ya. Pero sí vamos a trabajar intervalos tanto de los racionales como de los irracionales. Eso sí lo hemos unido, ya los racionales como los irracionales los unimos en el conjunto de los números reales. Ya, pero sí, pues sí se puede trabajar, porque aquí estoy viendo que digo yo, transforma expresiones numéricas con números racionales y irracionales con intervalos. Claro, podríamos tratarlo, pero hablando de un contenido, la magnitud del contenido es amplio. Claro, pero lo que pasa es que tampoco nos vamos a centrar en el tema, sino en la habilidad. Yo voy a traducir, ¿no es cierto? Hace la parte que usted me está diciendo y luego hace los intervalos. Claro, también no hay problema con el de matemáticas, no hay ningún problema. Ya, para poder ver acá para... A ver, ¿qué dice por acá también el Claro, es que si es que tú haces el intervalo, ya estás supuestamente, ya has trabajado la otra parte. Pues. Entonces, calificas, o sea, si ya trabajas con intervalo, ya supuestamente has reforzado esa otra parte, porque el profesor dice, ¿no? Que es lo real, lo natural, los enteros. Entonces, yo califico una capacidad mayor
Entonces, ya está dominada nuestra capacidad. O sea, tal vez se refiere usted. Sí, ajá, acá entonces miren, es que lo quiero desaparecer para que no se, porque no desagregar tampoco intervalos, así. Entonces acá le saco esto de aquí. Entonces ya yo sé que voy a trabajar, ahí está, ya, esto sí le doy aparte. Transforma expresiones numéricas y operativas con connotaciones científicas, eso sí, ya. Ahora, transforma con tasas de interés simple y compuesto, también aquí le doy, acá tengo esto, y aquí, por ejemplo, aquí, establece relaciones entre magnitudes o intercambios financieros. Esto viene de aquí, establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades a trabajar con tasas de interés compuesto, ¿no? Ahí, ¿cómo trabajan? A ver, explíquenme, si me tuvieran que enseñar cómo trabajan, ¿qué contenido primero trabajan? Relaciones de magnitudes. Poquito, Pi. Vamos al acá. Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas. ¿Ya? Magnitudes o intercambios financieros. ¿Qué más hay? Todo lo relacionado al conjunto de con las situaciones financieras. Entonces esto va así. Establece relaciones entre cantidades muy grandes y muy pequeñas, relacionando magnitudes o intercambios financieros. ¿Sí? Sí. A ver. Pero cuando yo puedo entender cuando son cantidades grandes, ¿no? Pero si vamos a precisar cantidades muy pequeñas en ámbito financiero, ¿cómo lo aterrizamos exactamente? Aquí, mire, dice, establece relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, entre magnitudes o intercambios financieros. Porque lo que está haciendo acá, a ver, pueden trabajarlo así, por ejemplo, yo estoy yendo acá al estándar, resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes o intercambios financieros. Les dice que esas cantidades, esa relación entre las cantidades muy grandes y muy pequeñas la van a trabajar entre magnitudes o intercambios financieros. Maestra, lo que se trata es lo siguiente, ¿no? De repente, en los años anteriores venimos trabajando con conjuntos, por decir, números naturales, números enteros, números racionales. Ahora estamos integrando el conjunto de los números reales, donde estamos viendo la verdadera magnitud y la inconmensurabilidad de los números. O sea, que no tienen parámetros de decir acá comienza, acá acaba. Entonces estamos ya empleando números infinitamente mayores, infinitamente menores. Eso aplicado a lo que significan las magnitudes de los intercambios financieros. Más antes hacíamos, de repente, tocábamos el tema financiero con conjunto de números naturales, donde su contexto era muy reducido. Ahora trabajarlo dentro de los números reales es la verdadera acepción que se tiene que realizar del trabajo en matemática. Pero necesariamente, profesora, se tiene que, o sea, por ejemplo, aquí donde yo leo habla acerca de la notación científica. O sea, podría empatar eso, ¿cómo se llama? Magnitudes muy grandes, muy pequeñas, haciendo uso de la notación científica. Y cuando usted se refiere a expresiones financieras, aquí mismo habla acerca tasas de interés simple y compuesto. O sea, yo puedo unir esa, pues, porque yo sé que con tasas de interés simples puedo trabajar magnitudes financieras y magnitudes grandes y pequeñas voy a trabajar con notación científica. Ahí está. Entonces yo puedo desagregar y conectarlos o solamente tengo que conectarlo con el que sigue.
Porque intenta hacer eso usted. Yo veo que... Sí. Entonces, ahí no sale. Pues. No, porque lo que yo estoy refiriéndome a lo que pide el desempeño. Mira, dice, aquí desagrega, establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades. De comparar, o sea, lo que ustedes tienen que tener claro es que van a comparar, lo que van a hacer es establecer relaciones entre datos y acciones, de comparar e igualar cantidades. ¿Ya? O sea, retrocedemos a los estándares. Resuelve, llega nada más hasta el intercambio financiero. Acá es habilidad. No, mire, por eso le digo, mire, establece relaciones entre datos y acciones. O sea, eso sí tienen que, o sea, los datos y las acciones, de comparar e igualar cantidades, ¿no? A trabajar, no solamente con tasas de interés, a trabajar, ahí ya se le pone a trabajar con magnitudes o intercambios financieros. Así es. Y ahí dentro de los intercambios financieros, ya usted, ahí queda, por ejemplo. Luego vamos a transforma expresiones numéricas y operativas con números racionales e irracionales con intervalos. Transforma expresiones numéricas y operativas con connotación científica. Transforma expresiones numéricas y operativas con tasas de interés simple y compuesto. Y evalúa. Ahí está. ¿Sí? Sí. ¿Puede tener ese orden? No puede, a ver. Ahora lo que van a hacer aquí, entonces este sería el desempeño precisado. El estándar sale. ¿Sí o no? Ese puede verlo. Este de acá lo tienen que subir, solamente queda acá la capacidad. Insertar fila encima. Ya. Acá sale, acá va la competencia. Final. Acá va la competencia. Acá va la competencia. Resuelve cantidad. Esta es la competencia. Es la competencia. Y acá va con vino, acá va con acá va el estándar. Chico tiene, es un nivel más bajo, chico. Bien, es una taxonomía. El estándar. Todos tienen que tener igual Eliminación, esta depresión, enfermedad, considero que es común, ¿no? No, hay una U y una I. Pero después de la dirección la U va a ahora acá combina. Y aquí, ¿por qué se ha hecho ahí? ¿Está en inglés? El orden. No hay fruto, porque no hay referente. ¿Estás seguro que no solo uno también? ¿Con solo?
Por si acaso, no se vayan a guiar de lo que tiene, a ver, por favor, no se vayan a guiar de lo que tiene primaria. Primaria no solamente precisa de una forma, ¿ah? Ellos no cambian la complejidad del verbo, no solamente precisan los contenidos, de eso no se vayan a guiar. Secundaria es otra cosa, ¿ya? Por favor, no que en primaria lo hacen así, que en inicial no es igual que secundaria, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? No vayan a pensar que no es igual. Por favor, no es igual. ¿No? Para arriba. Ya, revisen a ver, ¿no? Si esto quedaría, pónganle ahí matemática y los que han trabajado en esto. A ver, revisen esto, ¿ya? Y a ver si quedaría así, ¿ya? Porque eso es lo que... Listo. Podría quedar ahí. A ver. Ahora lo van a revisar ya entre los matemáticos. Ya vamos a que se junten los matemáticos. Ahora vamos a mirar. Quiero que termine de grabar. A ver, según arte. Arte ya lo tiene, ¿no? Arte tendría que ser impresivo. A ver, Ya, entonces, las matrices SOA deben de tener los nombres. A ver, ciencias sociales. Ciencias sociales. ¿Ah? ¿Todavía? A ver, ¿qué más tiene listo? Señorita, podría yo salir a exponer porque como tengo que hacer una réplica en mi colegio, quisiera mejor que usted me dé las precisiones antes de que cometa un error. Ya. No, es un proceso, es una errores. Acá estamos para poder ir ajustando. No vamos a hacer las cosas, pero no se guíen, por favor, de primaria ni de inicial. Es otra cosa para nosotros. No, que ellos no especifican, no tienen esa forma de trabajar los desempeños. CT, ¿no? ¿Y por qué no hay nadie de CT? ¿Y no hay nadie de CT? ¿Ah? ¿Por qué no han trabajado en CT? Hay debilidad entonces, ¿ah? Miren, en uno que ha salido una matriz linda, muy precisa de CT. ¿Ah? CT. ¿Quién es de CT? Debe de salir no solamente matemática y comunicación, ciencias sociales, CT, todos deben de salir. Si no, ¿cómo se van a intercambiar las matrices? Colegas, especialistas, y la educación tenga buenos días. Por un modo voy a explicar lo que he tenido aquí lograr. Primeramente, que nada, indicarle que todo este insumo lo he sacado de la serie por el que está aquí, ¿correcto? Cuando hablan de matrices, disculpen, de estándares, he sacado acá. Mis capacidades, las 4 están acá. Y posteriormente, aquí están los desempeños, traduce, justo está acá, ¿no? Establece relaciones, comunica, lo saqué de comprueba, usa estrategias, expresa y últimamente argumenta, expresa con, ¿no?, diversas representaciones. ¿Está claro cómo se pone eso? Creo que hay un problema, ¿correcto? Ya, lo único que hizo fue... Entonces empecé. Asimismo, estas 4 partes también lo hice, ¿cómo se llama? Busqué a qué pertenecían, a qué estándar pertenecían. Traduce capacidades, identifica más con negrita, resuelve problemas referidos a todo lo que es negrita. ¿Correcto? Y ahora acá viene el análisis de estas dos primeras líneas con esto de acá. Acá empecé a hacer un poquito el razonamiento, ¿no? Mira lo que me dice el estándar. Dice, resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes. O sea, yo voy a resolver problemas referidos a cantidades y magnitudes. Sabemos que cantidades puede ser
una cantidad, una mesa, 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas. Ya, ok. Magnitudes, tenemos en las magnitudes el tiempo, la velocidad, la temperatura, ¿correcto? Entonces voy a agarrar eso de mi entorno para hacerlo mío. O sea, eso es lo que va el alumno a resolver. Ahora, pero, ojo, pero me dice, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a traducirlas en expresiones numéricas. En otras palabras, lo voy a transformar al lenguaje matemático. ¿Correcto? Transformar las expresiones numéricas y operativas, no solamente el lenguaje matemático, sino tengo que asegurar, garantizar que esas se operen, que se puedan operar. Dentro de los números naturales, enteros, racionales, incluiré también descuentos porcentuales, descuentos porcentuales sucesivos. Perfecto. Una vez que haya hecho eso, tengo que también buscar que mi alumno verifique que estas expresiones cumplan con las condiciones iniciales, o sea, que cumplan, que puedan ser traducidas. Así voy comprendiendo. Entonces, voy entendiendo eso, que quiero que mi estudiante lo vea. Pero también me apoyo acá. Dice, traduce relaciones entre datos y acciones, ¿no? Entre datos y acciones de comparar. O sea, voy a comparar, voy a igualar. ¿Pero qué tipo? Voy a igualar cantidades. Pero cuando me dice masa, temperatura, unidad monetaria y otros, ya se refiere a magnitudes, ¿correcto? De aumento, descuento, porcentuales. A expresiones numéricas que incluyen operaciones, y nuevamente, operaciones con números enteros, relaciones proporcionales y expresiones porcentuales. Entonces, ya tengo entendido cuál es mi campo temático. Entonces, fácil. Yo entonces dije, mis estudiantes van a traducir relaciones en unidades de masa. ¿Por qué? ¿Por qué masa? Porque yo considero que la masa me aterriza en números enteros. La masa, ¿no? Traduce relaciones entre unidades de masa, traduciéndolas en expresiones numéricas y operativas con los números enteros. Si se dan cuenta, estoy uniendo uno con otro. Masa, números enteros. Después voy a agarrar la temperatura. La temperatura mayor de 0, bajo 0. ¿Eso a qué me pertenece? A números enteros. Y justo está acá. Y es por eso que busco el mismo verbo, traduce relaciones unidades de temperatura, traduciendo las expresiones numéricas y operativas en números enteros. Ahora voy con el tiempo. Son 1/4 para las 5, 1/4 para las 8, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo, ¿no? Traduce con el tiempo, traduciendo en expresiones operativas con los números racionales. Perfecto. Ahora, ¿qué me queda? Me quedan los descuentos. Entonces, a eso yo lo aboco para cuando trabajo descuento porcentual, ¿no? Traduce relaciones unidades numéricas. Relaciones numéricas, traduce relaciones entre unidades monetarias, traduciéndolas en expresiones numéricas y operativas con descuentos porcentuales sucesivos. Entonces, tiene una relación, ¿no? Entonces, estoy jalando. Entonces, ya tengo aquí ya mis naturales, mis enteros, mis racionales y mis porcentuales. Ya cumplí con eso. Pero hay un verifica. Yo al final tengo que verificar, tengo que hacer que mi estudiante verifique que aquello que ha hecho es correcto. Entonces, verifica si la expresión con números naturales es operativa. Verifica si la expresión con números enteros es operativa. Claro, que está junto con esto, ¿no? Y verifica si la expresión con números racionales también es operativa. Y por último, verifica si la expresión con descuentos porcentuales sucesivos también es operativa. Entonces, logro que mi estudiante traduzca números enteros por medio de unidades y a la vez que tenga que verificar que estos números enteros es correcto. Entonces, he buscado toda la forma de introducirlas y poder ordenarlas como un rompecabezas. Ya, a ver, los que están atentos, no están atentos, ¿no? A ver, el desempeño dice, la capacidad traduce cantidades a expresiones numéricas, está correcto, ya el estándar también. Lo que no está correcto es el desempeño, porque no estás trabajando con el primer desempeño. Y el primer desempeño dice, establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, comparar e igualar con cantidades. O sea, tenías que haber copiado todo el desempeño, el que te da el programa, acá.
todo, y luego lo desagregas ya en tu desempeño precisado. Pasó, usted me dice que faltó cuando dice Establece, relaciones. porque tú partes de aquí, de traduce, de transforma expresiones, no estás tomando en cuenta lo de ¿Puedo agregar establece y traduce? ¿O tengo que decir establece, haciendo todo de nuevo? ¿Puedo todos trabajos nuevos? Establece y traduce relaciones No. familiares. Porque aquel desempeño te dice, primero que establezca relaciones entre los datos y acciones de ganar, perder, comprar, igualar cantidades, ¿no? O combinaciones de acciones, que puedes combinar estas acciones. Y luego ya te lleva a que una vez que tú has hecho establecer esas relaciones entre estos datos de acciones, tú ya pasas a ver la transformación en expresiones numéricas o la traducción. O sea, te faltaría esa parte. Todo lo que ¿Ya? traduce la cosa establece. Eso es lo que digo. Establece relaciones. Que estabas trabajando Lo que ahí se verifica es transforma. se lo había cambiado. ¿No? Es otra, se podría hacer así también. Claro, por eso, pero tendrías, hazlo para poderlo ver en esta parte de acá. ¿Ya? Hacen, claro. ¿Ya? Ya, a ver.